Hablar de inmunoncología es entrar en un mundo fascinante del conocimiento del cáncer en la actualidad. Voy a hacer una pequeña revisión de los aspectos más resaltantes de este tema y principalmente compartir algunas ideas que me gustaría queden fijas, ¿no?, en los estudiantes por ser importantes para tratar de entender un tema tan bonito y tan innovador en cuanto a la aplicación para los pacientes con cáncer. Bueno, gracias por la presentación. Eh, yo también he sido estudiante de San Marcos y, bueno, ahora ya trabajando como oncólogo. Quiero comentar primero los hitos en la formación del cáncer, ¿no? Sabemos que para una persona que va a tener una predisposición primero individual, genética, a tener cáncer, puede ser que esto esté condicionado por la presencia de mutaciones a nivel germinal. Recordemos que los seres humanos podemos tener mutaciones en dos grandes grupos, mutaciones somáticas y germinales. Las mutaciones somáticas son aquellas que encontramos en un tumor. Cuando hacemos un estudio de biopsia a una persona y le hacemos una cirugía de cáncer, lo que hacemos es quitar el tumor y luego de eso procedemos a hacer estudio de mutaciones. Cuando las mutaciones están dentro del tumor, se llaman mutaciones somáticas, porque cuando vayamos a hacer una biopsia de una célula de la piel, de su cabello, no vamos a encontrar esa mutación. Por ejemplo, la mutación de EGFR solamente va a estar en el tumor, por ejemplo, de una muestra de cáncer de pulmón. EGFR mutado, mutación somática porque le hacemos una muestra de la piel a la persona y no tiene esa mutación. Sin embargo, existen otras mutaciones que sí están asociadas a una línea germinal, es decir, en el tumor está presente la mutación, pero en todas las células del cuerpo de esa persona también está la mutación. Y muchos de estos genes conocidos, como los genes BRCA, por ejemplo, BRCA1 y BRCA2, son genes que suelen estar mutados en línea germinal. Es decir, están presentes tanto en la muestra del tumor como en todas las células del cuerpo de la persona. Y sabemos que la presencia de estas mutaciones germinales incrementa el riesgo de cáncer en las personas, sobre todo en algunos tipos de cáncer en las mujeres, como son cáncer de ovario y cáncer de mama. Y en los hombres, la presencia de las mutaciones en BRCA, específicamente en BRCA2, puede estar asociado a la mutación, perdón, a la presencia o al desarrollo de cáncer de páncreas y cáncer de próstata. Estas podrían ser preguntas de examen, porque mucha gente solo asocia las mutaciones BRCA al cáncer de mama, pero también nos puede predisponer a otros tipos de tumores. De hecho, uno de los grandes avances en la oncología en estos últimos 2 años ha sido el desarrollo de fármacos para tratar pacientes con cáncer de páncreas que son portadores de la mutación BRCA2 y que pueden ser tratados con inhibidores PARP, es decir, inhibidores de enzimas de reparación del ADN. El síndrome de Lynch es también otra presentación de genes mutados en línea germinal, que nos predispone principalmente a tener cáncer de colon, entre otros. Y así como estos, hay otros genes que podrían estar también mutados en línea germinal. Existen genes que nos predisponen generalmente más a cáncer de mama o a cáncer de ovario, como son mutaciones en PALB2, mutaciones en RAD51, etc. Luego tenemos la inflamación crónica como otro hito en la formación del cáncer. Una persona que está sometida a un estrés constante o a un proceso inflamatorio crónico, en algún momento puede llegar a activar sus vías inflamatorias, de forma que se activen también vías de proliferación celular. Una de las vías más importantes es la vía de la NF-kappa-beta, que se ha visto en una serie de acontecimientos inflamatorios crónicos. Por ejemplo, personas con tuberculosis crónica que desarrollan lesiones pulmonares en donde hay un proceso inflamatorio crónico. Se ha visto algunos casos de neoplasias que desarrollan esa condición. La misma obesidad, ¿no? Las personas obesas suelen tener un incremento de marcadores inflamatorios y uno de los que juegan rol en esto es, por ejemplo, el factor de crecimiento de tipo insulínico, ¿no? También puede activar estas vías de señalización. Las células tumorales generalmente lo que hacen es evadir al sistema inmune. Y es aquí donde vamos un poco a conversar sobre este tema. Porque generalmente debería haber un control de la enfermedad oncológica usando el sistema inmune. O sea, no debería haber células tumorales que se desarrollen porque todos los días
nosotros producimos células tumorales. Todos los días en nuestro cuerpo tenemos mutaciones. Estas mutaciones pueden transformarse luego en neoplasias, pero nuestro sistema inmune es muy hábil porque las detecta rápidamente en segundos y las destruye, ni bien estas células quieran entrar a nuestro torrente sanguíneo, como vamos a ver. Entonces, existen mecanismos por los cuales las células tumorales como que se ocultan, es ahí donde probablemente escape la vigilancia inmune y se pueda desarrollar una neoplasia. La ventaja proliferativa. También existen cambios a nivel del metabolismo celular por los cuales la célula se reprograma para soportar el gasto energético. Una célula tumoral, a diferencia de una célula normal, cambia su metabolismo como si estuviera en una constante anaerobiosis. Esto le da ventajas a nivel de la vía glicolítica, ¿no? Comienza a producir elementos que solamente se producirían, valga la redundancia, en un estado de anaerobiosis, ¿no? Sin embargo, la célula está con niveles de oxígeno normales, pero hace uso y abuso de esta vía. Y de esta forma puede obtener más energía en forma de ATP. Los carcinógenos son todas las sustancias que van a ir en contacto con nosotros a lo largo de nuestra vida y nos van a predisponer a tener mutaciones. Las células van acumulando mutaciones, nuestro material genético va acumulando mutaciones alrededor de la vida y los factores externos pueden también contribuir a ello, como son principalmente el humo del tabaco, los hidrocarburos policíclicos, el benceno, los asbestos, el asbesto, la polución, la contaminación ambiental, los tintes, los productos corrosivos de limpieza. Cada vez más se está conociendo que muchos productos que antes nosotros creíamos que eran inocuos no necesariamente son así. Actualmente se sabe, por ejemplo, que muchas sustancias que usamos nosotros en la limpieza, estos aparellos, estos aditamentos que usamos en el baño, las cortinas del baño, pueden desprender algunas sustancias que con el uso crónico poco a poco van a repercutir en nuestra salud. Principalmente lo que se observa al inicio de una exposición a un elemento que libera una sustancia de forma crónica y que nosotros estamos constantemente expuestos a ello, son los disruptores endocrinos, ¿no? Sustancias que van alterando nuestros niveles hormonales. Y luego de esto puede pasar ya a otra fase que tiene que ver con la estimulación de las vías de proliferación celular. Pero vean, la vida misma está en constante asedio al exponernos a estas sustancias. No, lo importante es saber reconocerlas y saber quitarlas de nuestra vida diaria, ¿no? Uno de los artículos que tuvo gran impacto en la medicina a nivel de la oncología fue el artículo del profesor Hanahan y Weinberg publicado en la revista Cell en el 2011 con el título de Hallmarks of Cancer, en donde se comenzaba a describir cómo eran los procesos por los cuales la célula tumoral se desarrollaba en nuestro organismo, ¿no? Y de esta forma ellos comenzaron a plantear una serie de hitos en los cuales la célula tumoral se sustentaba para sobrevivir. Por ejemplo, ya algunos de los que les he comentado, ¿no? La proliferación, una señalización de un estado proliferativo sostenido, lo del metabolismo que les comentaba, la resistencia a la muerte celular, estas son cosas que también se producen, la inestabilidad genómica, como ya les hablaba, con las mutaciones BRCA, las mutaciones, por ejemplo, de los genes reparadores del ADN, el mismatch repair, etc. Los fenómenos de angiogénesis. Anteriormente solo se pensaba que la angiogénesis era un fenómeno que permitía al tumor tener más vasos sanguíneos, pero actualmente se ha visto que la angiogénesis también permite a los tumores crecer más, como una señal de estimulación de crecimiento y además favorecer la resistencia al sistema inmune. Entonces fue un artículo bastante interesante y se intentó resumir en estos eventos moleculares. Primero, señalización celular. Para desarrollar un cáncer, las células pierden ese control de tener un espacio limitado en un tejido, ¿no? El respeto de una célula con su vecina. La célula tumoral pierde eso y las moléculas de contacto de adhesión celular se alteran y de esta forma no interesa si hay células vecinas a su alrededor, pueden irrumpir a través del tejido y comenzar a migrar. Lo que les comentaba, la glicólisis aeróbica
Esto es lo de la pérdida de inhibición de contacto, también que hace que las células tumorales se vayan desprendiendo del tejido original en el que estaban. La ventaja proliferativa, esto tiene que ver con las mutaciones que hacen activar una serie de proteínas de transcripción que naturalmente no estarían activadas. Es decir, vamos a verlo esto en un ejemplo, pero si uno tiene un receptor, ese receptor debe tener ligandos para ser estimulado, y luego interiormente la célula tiene un sistema de tirosinquinasa. El sistema de tirosinquinasa, al activarse, se fosforila, entonces se unen los grupos fosfato, y esta fosforilación es la que activa la cascada de vía intracelular, que muchas veces tiene como final producto la estimulación de promotores a nivel del material genético, a nivel del ADN, para producir proteínas. Entonces, ¿qué sucede en el cáncer? En el cáncer lo que sucede es que ya no necesitamos los ligandos naturales. Las señales de crecimiento muchas veces quedan suprimidas porque como la célula tiene la mutación, se puede activar automáticamente, no necesita el ligando. Entonces, ese receptor de tirosinquinasa queda activado por la mutación. Así que prácticamente las señales incluso inhibitorias ya no funcionan. Entonces es como que uno tuviera el motor de un carro prendido todo el tiempo. No tiene quien lo pare. Las citoquinas inflamatorias son otro fenómeno importante en cáncer. No se tienen las señales de stop, es lo que le decía. Las moléculas, por ejemplo, que dicen a la célula, ya no te dividas más, ya no produzcas más proteínas, ya no te transcribas, no se dan. Y esto se debe por las mutaciones en sí de los receptores. Esto se debe porque se secuestran las moléculas supresoras de tumor, por ejemplo el P53, que es un gen supresor de tumor. La pérdida de senescencia es cuando la célula no es capaz de envejecer, y esto se debe a que no se produce el fenómeno de acortamiento de los telómeros. La inestabilidad genética es principalmente señalada por la presencia de mutaciones, ¿no? Sobre todo mutaciones en los genes reparadores, mutaciones, hay varios tipos de mutaciones en cáncer. Muchas de las mutaciones que se presentan en las células normales son mutaciones de tipo sin sentido, las missense mutation, pero también pueden haber de lesiones, pueden también haber mutaciones friendship o mutaciones en marco de lectura. La autofagia y necrosis. Toda célula cuando tiene alteraciones moleculares que la catalogan como una célula inviable es marcada por determinadas moléculas para ser enviada a necrosis, ¿no? O a la apoptosis o a la autofagia. Esto no sucede cuando existen algunas alteraciones moleculares que evitan que no haya ese contrabalance entre moléculas apoptóticas y antiapoptóticas. La vigilancia inmune es de lo que vamos a hablar, las mutaciones de resistencia que se producen ya principalmente cuando la persona ha sido expuesta a tratamientos. Esto ya hablaríamos de un escenario de pacientes tratados. Y esto lo he agregado porque es algo que cada vez va sonando más, que es la alteración del microbioma, ¿no? Cada vez más, como el doctor que lo estaba escuchando en la charla anterior, muy interesante cuando hablaba de la presencia de bacterias cerca de la barrera hematoencefálica, pues ya también se sabe que existen determinados tipos bacterianos que se encargan de fortalecer el sistema inmune. Y uno de ellos es el Lactobacillus renteri, ¿no? Que puede ayudar a que las células se mantengan libres de cáncer, vigilantes gracias a la producción de ácidos grasos de cadena corta. Estas son las vías moleculares que se encuentran mutadas en el cáncer, ¿no? Como verán, es un esquema bastante complejo, diseñado por el Dr. Karp, del MD Anderson, en Houston. Y como verán, todo proceso biológico dentro de la célula tiene un impacto en otra vía, ¿no? Siempre uno se va a encontrar, si existe una mutación en RAS, esa mutación en RAS puede, por ejemplo, repercutir en la vía de señalización del PI3K, y esta vía a la vez puede repercutir en la regulación de los genes, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una de estas vías se puede interrelacionar y todas son vías conocidas en cáncer. Todas estas vías han sido estudiadas como vías mutadas para el desarrollo de los tumores. Dentro de las más famosas, les voy a comentar solamente, está la vía del RAS, está la vía del MEK, está la vía del PI3K Catentor, esta prácticamente se señala junta, está la vía del JAK-STAT, también se llama. Tenemos también acá la vía de las mutaciones en ciclinas.
y tenemos la alteración en la vía de la beta-catenina, ¿no? Cuando hay mutación en el gen APC. Cuando nosotros tratamos pacientes con cáncer, siempre el tratamiento estándar ha sido la quimioterapia. Como verán acá, desde el año 1978 ya conocíamos el cisplatino. Recordemos que el cisplatino actúa produciendo puentes del fármaco con las hebras del ADN, sobre todo se unen a una sola cadena, a una sola fibra del ADN. Entonces, esto crea un caos caótico que la célula no puede reparar y por lo tanto la célula entra en muerte celular, ¿no? Y de esta forma se ataca un tumor con el cisplatino. Y el cisplatino, recordemos que es un fármaco que no depende de la fase del ciclo celular. De hecho, es el fármaco que los oncólogos nos gusta mucho porque sabemos que vamos a tener respuestas con el medicamento para muchos tipos de tumor. Desde ese tiempo se han desarrollado diversos fármacos de quimioterapia, pero si se dan cuenta, nuestra superación de medianas de supervivencia no es muy alta. O sea, los pacientes, los avances en el tiempo de mejora, de sobrevida, no son muy largos, ¿no? De hecho, tal vez el que más ha revolucionado el tema de la oncología ha sido el bevacizumab en su tiempo, y luego podríamos mencionar a las moléculas pequeñas, inhibidores tirosina quinasa, como los menciono acá, erlotinib, los que están en naranja, crizotinib, afatinib, que principalmente han tenido un rol impactante en el cáncer de pulmón. Hasta que llegó esta noticia, ¿no? Publicada en muchos medios de gran impacto a nivel mundial, como son la revista Time, Nature, hasta en el New York Times, hablaban de estos nuevos medicamentos que tenían que ver con alterar o modificar ciertas células en el sistema inmune para poder atacar el cáncer. ¿Cómo iba a funcionar esto? Es lo que vamos a conversar un poquito. Sin embargo, lo que ya se hablaba era también de lo costoso de estos fármacos, ¿no? Para tratar a un paciente con inmunoterapia en la actualidad sería impagable, salvo que seas millonario, de comprarte una ampollita de 30.000 soles cada una, ¿no? Y muchas veces necesitas 2 o 3 ampollas al mes. Así de costoso es este tratamiento. Pero lo que sí se observaba y lo que claramente impactaba a la opinión pública es que los pacientes, por ejemplo, que antes podían fallecer por un cáncer metastásico, vivían más. O sea, incluso se reportaron desaparición completa de enfermedad en algunos de ellos, cosa que era imposible ver con quimioterapia. Y ella es Tori, es una paciente que ya actualmente se acerca a la mayoría de edad. Fue la primera paciente tratada también con una terapia de tipo inmunológica o inmunoterapia. Tori fue una paciente que padeció de una leucemia linfoblástica aguda. Fue sometida a diversos tratamientos y posteriormente tuvo sus recaídas de enfermedad. Y es ahí donde ella se encuentra con el desarrollo de una terapia novedosa en cáncer, que es la terapia de CAR T-cell, ¿no? O terapia de receptor antigénico quimérico. ¿Qué significaba esto? Significa que las células de ella eran extraídas primero para posteriormente separar sus linfocitos y capacitarlos a través de ingeniería genética con la producción de un receptor quimérico en su membrana, para que de esta forma sea reconocido el receptor de la célula tumoral por el linfocito y producir así una respuesta inmune. Suena tan fácil, ¿no? Cambiar un receptor. Pero lo que fue más impresionante es que estas terapias, a diferencia de otras, perduran en el tiempo. Es decir, cuando estos linfocitos son luego infundidos a través de la colocación intravenosa, millones de linfocitos que han sido previamente cultivados en el laboratorio se infunden, y la paciente, pasados los años, cuando le toman una muestra de sangre, se siguen todavía encontrando estos linfocitos modificados. O sea, es interesante cómo perdura la respuesta inmune, ¿no? Es muy, muy novedoso este tratamiento y actualmente tiene aprobación en determinados tipos de leucemias y linfomas. Aquí, por ejemplo, tenemos el nombre del fármaco, que es el tisagenlecleucel, ¿no? El famoso Kymriah. Entonces, hablar de inmunoncología es hablar de una novedosa área de la medicina que nos entrega terapias que tienen un potencial intrínseco, que liberan o mejoran el potencial intrínseco de nuestro organismo para generar una respuesta inmune efectiva contra el cáncer.
El sistema inmune sabemos que ya fue estudiado desde Paul Ehrlich en 1909 y él hablaba de que se producía una interacción entre el sistema inmune y un tumor naciente, y esto le llamó la inmunoedición en el cáncer, ¿no? Ahora, cuando se produce la inmunoedición, hay pasos importantes. Por ejemplo, las 3 fases de la inmunoedición incluyen la eliminación, es decir, la rápida detección del sistema inmune de eliminar células cancerosas a través de la detección de sus antígenos y el reconocimiento de estos. Esto se produce en minutos. Esto no puede demorar mucho porque de lo contrario estas células tumorales escaparían al control del sistema inmune. El equilibrio puede ser que algunas células tumorales no sean detectadas, ¿no? Y vamos a ver por qué. Entonces, al no ser detectadas, hay células que han muerto, hay otras células que no, y estas células pueden pasar a un estado, por así decirlo, de quietud. Las famosas dormancy cells son células que han perdido los antígenos, por lo tanto no pueden ser reconocidas por las moléculas por los linfocitos debido a que no expresan a las moléculas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, al no tener este reconocimiento, son células como no irreconocibles. Esto es muy interesante porque un grupo de células que producen esto, que hacen esto, son las células madre cancerígenas. Entonces, esto es como la ciencia ficción. Existen células madres tumorales que tienen la capacidad de transformarse de un tejido a otro, ¿no? Ya que son células madre, hacen esto, entonces pierden la antigenicidad, pierden ese reconocimiento, pero también son capaces de migrar a otros tejidos y sembrarse en otros tejidos. Esta es una de las explicaciones por las cuales, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama que tuvo un tumor, se operó, recibió quimioterapia adyuvante, pasados muchos años después, pasados 10, 15 años, la mujer, la paciente aparece con un ganglio o con una imagen en el hueso de un tumor, de una metástasis, ¿no? Este es el mecanismo por el cual estas células pueden pasar muchos años ocultas y luego en algún momento por diferentes mecanismos despertar, ¿no? Y volver a ser células tumorales activas. Entonces, se le atribuye a las células, a las stem cells tumorales esta capacidad. Y mientras la fase de escape nos habla de que hay células cancerígenas que van a resistir o van a evadirse a la detección inmune, y esto va a estar supeditado a otro tipo de células que en el entorno las van a proteger. Por ejemplo, acá, si ustedes ven, son las células Treg, las cuales vamos a mencionar, las células derivadas mieloides y los macrófagos de tipo M2. Entonces, ¿qué van a hacer estas células? Van a tratar de suprimir la función de los linfocitos T y de esta forma las células tumorales no van a ser reconocidas. Entonces, la inmunoterapia tiene como objetivo restablecer eso. A ver, yo he hecho este gráfico acá, lo he elaborado para tratar de resumir toda la charla, ¿no? Entonces, todo comienza aquí, en el material genético, ¿no? En este cuadrito de acá, en donde se produce una mutación. Entonces, una célula tumoral tiene mutaciones acumuladas. Puede ser una mutación sin sentido, una missense mutation, que muchas veces lo que va a hacer es producir una proteína anómala, es decir, va a producir una llamada gain of function cell, ¿no? Célula con una función, ha ganado una función para producir una proteína con una nueva función. Y esta proteína es la que puede hacer que un receptor esté activado sin necesidad de tener un estímulo, ¿no? Y la máquina comienza a correr, ¿no? Comienza a haber mayor producción de proteínas, hay mayor material genético para que la célula se vuelva a dividir, etcétera. Entonces, esta alteración genética la vamos a encontrar de forma puntual acá en el núcleo, en el material genético. Pero, ¿qué sucede? Cuando esta célula se replique, se transcriba y se traduzca, se va a producir una proteína. Y en esta proteína, si se dan cuenta acá en el puntito rojo, ya estamos hablando de una célula cancerígena, célula mutada, y en ese punto rojo va a llevar la alteración o el cambio de base que ha producido el cambio de aminoácido. Si se dan cuenta, esto es un gen. Entonces, en el gen nosotros tenemos secuencias de nucleótidos. Una mutación sin sentido es el cambio de una base de nucleótido por otra, ¿no? Si, por ejemplo, la secuencia era TTA, entonces ya no es TTA, sino es TTG. Ese cambio puede llevar a una mutación. Y esa mutación luego va a tener como resultado una proteína en donde un aminoácido ha sido reemplazado por otro. Esa es la traducción de una mutación sin sentido, o una missense mutation. Es decir,
Por ejemplo, una arginina es reemplazada por una isoleucina, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que luego cuando esta proteína se degrade, estos productos proteicos van a ser posteriormente presentados en forma de neoantígenos, ¿no? Cuando son procesados por el complejo mayor de histocompatibilidad. No va a haber problema con estas secuencias normales, porque la célula las va a reconocer como suyas, como normales. Pero las otras secuencias, las que lleven esta alteración en el cambio de secuencia aminoacídica, sí van a ser presentadas y estas van a ser reconocidas por el receptor del linfocito T. Entonces, este receptor del linfocito T tendría, al encontrarse con un agente extraño, que producir una respuesta inmune a través de la activación de los linfocitos. Cuando estos linfocitos se activen, ya ustedes lo han estudiado esto en la carrera, ¿no? Los linfocitos se van a activar, van a transformarse a los linfocitos B de inactivos a activos, y posteriormente estos van a liberar una serie de sustancias que van a tener como fin destruir al agente patógeno, o en este caso, a la célula tumoral. Nosotros tenemos millones de estas presentaciones de proteínas con el fin de que el organismo pueda tener la experiencia de una serie de sustancias a las cuales hemos estado expuestos a lo largo de nuestra vida. Y de esta forma, si esto es normal o fisiológico, se va a producir la expresión de este receptor que es el PD1 en el linfocito T y se va a unir a una molécula, a un antígeno que es el PDL1 en la célula tumoral en este caso. Las células tumorales han aprendido a expresar este PDL1 con el fin de cerrar la llave de acá, de PDL1 y PDL1, para que esta reacción no produzca como resultado la activación del linfocito, ¿no? Es así que aquí se produce esta llave con el fin de bloquear la activación del linfocito, a pesar que el complejo de histocompatibilidad está mostrando un neoantígeno, una sustancia no conocida. Por lo tanto, el linfocito debería activarse, pero debido a esta llave no se activa. Ahora, la presencia de neoantígenos se va a dar en células que tengan a mayor cantidad de mutaciones, mayor cantidad de neoantígenos. Por eso es que el tratamiento con estos, ahora, para poder bloquear esto, entonces vamos a tener que usar anticuerpos, tanto para bloquear el receptor de PD1, que serían los fármacos anti-PD1, como para bloquear aquí el ligando PDL1, ¿no? Que serían los anti-PDL1. Y estos son los fármacos conocidos como Immune Checkpoint Inhibitors, o los inhibidores de control inmune. Inhibidores de control inmune que se usan actualmente para destrabar esta llave y permitir que estos neoantígenos, que estas secuencias proteicas alteradas debido a las mutaciones en las células cancerígenas, sean reconocidas por el receptor del linfocito T, ¿no? Aquí no he puesto, pero este es el famoso TCR. Ahora, ¿qué tipo de células van a tener más predisposición a responder? Son aquellas que tienen un TMB. ¿Qué significa TMB? Tumor Mutational Burden, ¿no? Carga de mutaciones dentro del tumor, que son el número de deleciones, inserciones, rearrangement, reacomodaciones por megabases del ADN, ¿no? Según el número de mutaciones en una cantidad de megabases, se obtiene un número y este es conocido como el TMB. Y actualmente tiene implicancias para el tratamiento. A ver si tengo oportunidad de presentarles un reporte, por ejemplo, genético, en donde ya sale el TMB, ¿no? Este valor, que podría predecir o ayudar al oncólogo a decir, así, este paciente puede responder a la inmunoterapia. A mayor TMB, mayor posibilidad de bloqueo por los inhibidores de control inmune, ¿no? Sin embargo, en los últimos meses, se está viendo que este valor puede ser muy variable y no necesariamente responder bien los pacientes por tener un TMB alto. El otro criterio que nos va a ayudar a predecir la respuesta también a los inhibidores de control inmune es la deficiencia de los genes reparadores del ADN, ¿no? Los mismatch repair, estas moléculas que vemos, por ejemplo, mutadas en el síndrome de Lynch, o estas moléculas de MSH1, MSH2, ¿no? PML6, son deficiencias de genes de reparadores que al también tener esa deficiencia en la reparación del ADN,
van a decirnos que son células que acumulan demasiadas mutaciones. Por lo tanto, si acumulan muchas mutaciones, va a haber la posibilidad de encontrar más neoantígenos, ¿no? Y va a haber la posibilidad de destrabar más cierres del PDL1 con el PDL1. Y, lógicamente, aquellas que tienen un PDL1 elevado también podrían predecir una mejor respuesta, porque quiere decir que tenemos más opción de bloquear esa unión con los anti-PDL1. No necesariamente solo con los anti-PDL1, sino con los anti-PDL1. Entonces, este sería un poco el resumen de lo que nos lleva, de lo que nos trae la charla de hoy, de hablar de inmunoterapia activa, ¿no? Es reconocer cómo las mutaciones específicas del ADN van a traducirse en proteínas que luego, al ser disgregado en sus productos, van a originar secuencias de proteínas que van a ser reconocidas en forma de neoantígenos por los complejos mayores de histocompatibilidad y luego van a ser presentadas al linfocito T para ser reconocidas como extrañas y de esta forma ser eliminadas. Sin embargo, eso no sucede porque la célula tumoral ha aprendido a expresar PDL1 que puede unirse a PD1 y bloquear esta activación linfocitaria. Ese es un poco el resumen de lo que yo tenía que hablar el día de hoy, con algunos matices que voy a seguir comentando. Ahora, cuando ya se produce el reconocimiento de la célula, es decir, ya se vio que era extraña, entonces pues ahí sí se desprende, ya la célula se activó, ¿no? De lo que estaba en reposo, la célula se activó y de esta forma se produce la liberación de citoquinas, las perforinas, las granzimas, que hacen que el tumor pueda ser eliminado. Ahora, interesante acá nuevamente, ¿no? Lo que se hablaba, los antígenos tumorales nuevamente también pueden ser presentados por las células dendríticas a través de estas moléculas de histocompatibilidad y mediante un correceptor de B7 también pueden ser, de esta forma son presentadas a un linfocito T y nuevamente se produce el reconocimiento y la activación. Como vemos ahí. Sin embargo, algo que también que se ha observado es que el microambiente tumoral juega un rol en la proliferación y elevación del sistema inmune, ¿no? El microambiente tumoral incluye muchas células diferentes a los linfocitos T que también pueden cumplir un rol inmunosupresor. Y dentro de estas están los macrófagos asociados a tumor, las células dendríticas tolerogénicas, que cuando uno hace una correlación entre la presencia de esas células en el tejido y la respuesta al tratamiento, pueden ver que estas asocian un pobre pronóstico, ¿no? Y otras células más son los fibroblastos asociados al cáncer, los TAMS, los famosos TAMS, que son los macrófagos asociados a tumor, las células dendríticas que ya les hablaba, las células derivadas mieloides y la presencia aquí tendríamos también de estas son las principales células que bloquean, ¿no? Las que inhiben. Las otras favorecen la destrucción del tumor, como las natural killer, la célula dendrítica madura. Ahora, cuando hablamos de la inmunogenicidad del microambiente tumoral, hablamos de un microambiente tumoral caliente cuando hay muchas células infiltrantes, ¿no? Hay granzimas, marcadores de células T de memoria, por ejemplo, PDL1, CD45RO. Esto va a favorecer a que si se destraba la llave entre PDL1 y PD1 va a haber una respuesta favorable para atacar el tumor. Cosa que no sucede cuando tenemos un microambiente no inmunogénico, en donde hay carencia de estos componentes, ¿no? Y esto puede influir, por ejemplo, en la respuesta a la terapia inmune. Esto es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, si la inmunoterapia se desarrolló, vemos que no tiene el mismo resultado para cáncer de páncreas, ¿no? El cáncer de páncreas es un tumor muy agresivo, es un tumor en el que siempre estamos buscando nuevas terapias y sin embargo la inmunoterapia no ha tenido cabida en este tipo de tumor. Y esto se debe a que estos tumores son así, son tumores no inmunogénicos, son fríos, tienen demasiado tejido intersticial que evita la penetrancia de células inflamatorias, ¿no? Que evita la penetrancia de marcadores de las células T, de células inflamatorias, de citoquinas, ¿no? Por eso es que no se produce una gran respuesta con la inmunoterapia en este tipo de tumor. Y aquí hablábamos pues del fenotipo de tumor no inflamado, cuando hay una pobre migración, y este pobre tráfico de células se debe a que hay una alta expresión de marcadores vasculares, de fibroblastos, de macrófagos. Y en el fenotipo inflamado vemos todo lo contrario. Hay cantidad de quimoquinas, hay gran expresión de PDL1,
¿no? Y de esta forma el tumor produce anergia. También a raíz de eso hay posibilidad de que haya mayor infiltración también de otras células supresoras. Y interesante, ¿no? En el tipo de tumor inflamado también podemos encontrar, si bien hay señales de expresión de quimoquinas, también va a haber células supresoras presentes, como son las células Treg, linfocitos T reguladores que bloquean la activación de otros linfocitos T, y las células derivadas mieloides también que bloquean la activación del linfocito T. Los macrófagos asociados a tumor, como vemos en esta gráfica, también pueden influenciar negativamente en la activación de los linfocitos T, y esto lo hacen a través de moléculas como CCL22, que puede activar a un mayor reclutamiento de las Treg. O sea, van a escuchar, cuando se escuchan conferencias o videos que hablan de los Treg. Los Treg son las células supresoras de la actividad linfocítica, ¿no? Entonces, estos macrófagos de tumor a través de las interleuquinas pueden favorecer el reclutamiento de Tregs en el tejido circundante al tumor y de esta forma suprimir la activación de los linfocitos T. Y por otra parte, también puede haber polarización de macrófagos al fenotipo M2, ¿no? Que son los asociados también a la supresión del sistema inmune. Otra cosa interesante que también pueden hacer estos macrófagos asociados a tumor es expresar PDL1. ¿Se acuerdan que les comentaba del PDL1 como molécula inhibidora de los linfocitos T? Miren cómo acá el macrófago expresa PDL1 e interactúa con el PD1 del linfocito T y por tanto lo va a inactivar, ¿no? También reducen la función de las células T citotóxicas. Y entonces tenemos este escenario, ¿no? Tenemos los checkpoint inmunes, gracias a que hay receptores inhibidores. Vamos a ver los receptores inhibidores que pueden ser bloqueados por los medicamentos. Tenemos PD1, ya les he comentado PD1, pero el PD1 no es el único. Les voy a que es otra molécula supresora de la respuesta inmune en el linfocito T. Tenemos a TIM3, que es la dominio de mucina y de inmunoglobulina 3. Tenemos a LAC3, que es un gen de activación linfocítica. Estos también son nuevos receptores que se están estudiando porque también se está viendo la posibilidad de bloquearlos, ¿no? Y los receptores activadores son estos de acá, que estos sí se unen, sabemos, cuando son presentados por las células dendríticas, ¿no? Como CD28. Entonces, es aquí donde la ciencia y la inmunooncología se ha desarrollado, en desarrollar anticuerpos antagonistas. Otra cosa que quiero mencionar es la diferencia en usar en oncología anticuerpos y moléculas pequeñas, ¿no? Moléculas target pequeñas. Las moléculas target pequeñas van a tener la capacidad de penetrar a la célula, de introducirse, ¿no? De pasar por la membrana citoplasmática. Y su acción es muchas veces a nivel de los receptores, a nivel del aparataje de tirosinquinasa. Y generalmente cuando tienen este mecanismo, el medicamento es capaz de poder ser tomado, de ser ingerido. Esto no sucede cuando hablamos de anticuerpos. Generalmente cuando hablamos de anticuerpos, los anticuerpos se unen externamente a las células, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo se administran a las personas? A través de la vía intravenosa. Entonces, hablar del receptor de PD1 es hablar del receptor que se encuentra, ya como vimos, en las células T, pero no solo en las células T, sino también puede estar presente en las células B y en las células tumorales también. Y sin embargo, el PDL1, este ligando que hemos visto que es la contraparte del receptor, lo podemos encontrar en las células tumorales, pero también puede estar presente en las células inmunes y en las células no inmunes, ¿no? Ya les he puesto el ejemplo de los macrófagos asociados a tumor que pueden expresar PDL1 para unirse con un linfocito T y bloquearlo. Sin embargo, los tejidos normales también pueden tener PDL1, como menciona acá, y esto es en respuesta a las señales inflamatorias. Y esto es muy interesante, ¿no? Este es un mecanismo de control de una respuesta inmunitaria exagerada, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una herida o nosotros tenemos una gastritis y no fuesen las células capaces de expresar PDL1? Entonces, prácticamente tendremos una respuesta inflamatoria constante todo el tiempo y tendremos un daño a nuestro organismo, ¿no? La forma de regular los fenómenos inflamatorios es a través
del autocontrol producido por la expresión de PDL1 para que no haya una exacerbación intensa de la inflamación, por ejemplo, ¿no? Una respuesta inflamatoria linfocitaria exagerada. Entonces, PDL1 sabemos que se regula positivamente en muchos tipos de tumores. Ya hablar de un mecanismo más fino es mencionar que cuando hay unión de PDL1, en este caso de la célula tumoral con el receptor de PDL1, se produce el reclutamiento de las fosfatasas SHP1 y SHP2, ¿no? Pero a la vez, ¿esto qué va a producir? Esto va a producir que se desfosforilen las quinasas tanto del RAS como PI3K. Entonces recordemos que las vías de señalización intracelular, las llamadas downstream pathways, como lo van a encontrar en los artículos, implican a RAS y PI3K. Entonces, para que RAS y PI3K puedan llegar a cumplir su función, tienen que estar fosforiladas. Entonces, si se desfosforilan, entonces queda inactivada su acción y por lo tanto no ejercen el efecto final a nivel del núcleo del linfocito T y este linfocito T no se activa. Entonces, esto puede llevar, este fenómeno puede llevar incluso a la apoptosis de la célula T. ¿Verdad? Eso no les he mencionado, ¿no? Acá justamente lo menciona. PD1 significa receptor de muerte programada. Entonces, puede haber también la expresión de PD1 en los tumores de una forma constitutiva o adaptativa. Constitutiva es cuando ya les comentaba del primer encuentro entre el neoantígeno a través del complejo de histocompatibilidad, ¿no? Y esto favorece a la activación del linfocito T, pero por una vía oncogénica se está produciendo expresión de PDL1, ¿no? Sin embargo, también puede suceder que el linfocito T, al estar reconociendo este neoantígeno, envíe una señal de regulación como es el interferón gamma, y esto puede ser una pregunta de examen, en la señal adaptativa el interferón gamma va a activar o va a producir a través de la vía del STAT, esta es una vía intracelular, la mayor expresión a nivel de membrana del ligando PDL1, ¿no? O sea, en este caso, aquí vemos una función ya producida, la unión del receptor, ¿no? A través del interferón gamma. ¿Qué tumores expresan PDL1? La verdad que muchos tipos de tumores. Miren acá, por ejemplo, en cáncer de cabeza y cuello, la expresión puede llegar al 68 o 100%, ¿no? Sin embargo, también otros tumores lo expresan de manera importante. ¿Dónde realmente se ha visto la utilidad de usar anti-PDL1 y anti-PD1? Les voy a ir mencionando, por ejemplo, en tumores de cabeza y cuello, en el cáncer de pulmón, en melanoma, pondría acá el cáncer de colon, y cada vez más se ha visto respuestas en cáncer de vejiga y en cáncer de riñón. Curiosamente, por el tipo de tejido cerebral, por el tipo de tejido como es el cerebro, a pesar que el glioblastoma tiene gran expresión de PDL1, las terapias no han sido exitosas en este tipo de tumores. Y lo que se está explorando más es buscar grupos que puedan beneficiarse dentro de estos otros tipos de tumores. El otro punto de control es CTLA4. CTLA4 interacciona a través de la célula presentadora de antígenos. CTLA4 produce también la inhibición del linfocito T al unir el receptor que está en el linfocito T con la molécula de CD80 o CD86, ¿no? Es así que aquí se produce este cierre. CD80 naturalmente tendrá que unirse a CD28 y de esta forma activar el linfocito T, ¿no? Cuando se hace la presentación del neoantígeno al receptor. Sin embargo, también podría ser CD8 y acoplado a CTLA4 cuando éste se exprese y de esta forma inhibir la activación del linfocito T. Así que el rol de CTLA4 es inhibitorio y la expresión es en células T naive. CTLA4 se induce como parte de la respuesta inicial al antígeno por las células T, ¿no? Entonces, cuando aquí se hace el primer encuentro de una célula T naive o en reposo, estas células
van a presentar altos niveles de CD28 en la superficie celular. Pero recordemos que CTLA4 está internalizado en el citoplasma en forma de vesículas. Cuando hay activación del receptor del linfocito T, como vemos aquí con la unión de CD80, se produce la migración de estas vesículas que son transportadas a la superficie celular. Entonces, cuanto más fuerte es la estimulación, más CTLA4 es llevado a la superficie de la célula T. Y esto es claramente un mecanismo como de autorregulación, ¿no? Regula negativamente la actividad de las células T Helfer, ¿no? Y se ha visto también que CTLA4 puede potenciar efectos inmunosupresores de las células T reguladoras. Vamos a descansar visualmente, mostrándoles esta hermosa cafetería que está en la ciudad de Salamanca, donde yo estuve. Esta es la Casa Liz, es una casa de estilo Arte Deco, en donde uno podría irse a... disfrutaba yo ir a tomar un café en la cafetería de este bonito lugar, además de tener una exposición de diversos objetos de la antigüedad. Esta estaba al lado del río Tormes, ¿no? Famoso río inspirador de la novela El Lazarillo de Tormes, ¿no? Así que la invitación a conocer estos lugares maravillosos en España, sobre todo aquí en la ciudad de Salamanca. Entonces, la inmunoterapia, luego de haberles explicado esto, ha tenido su desarrollo en el campo clínico, ¿no? Ya hemos aprendido que existen fármacos como anti-PDL1 y anti-PDL1 que pueden bloquear tanto el receptor como el ligando. Y esto lo hemos comenzado a estudiar en algunos tipos de tumores que eran más mutagénicos, ¿no? Los mencionaba, por ejemplo, el melanoma, el cáncer de pulmón de células no pequeñas, ¿no? Como son los que tienen mayor cantidad de mutaciones calculadas en pares de bases. Mutaciones, en este caso vemos una gráfica donde se describen las mutaciones somáticas en alto número en pacientes. Y este fue el primer estudio en donde la doctora Topalian hizo uso de anticuerpos anti-PD1. Vemos acá los anticuerpos anti-PD1, como son melanoma, cáncer de célula no pequeña, cáncer colorectal, cáncer renal. Aquí, por ejemplo, lo que observamos es que estos diferentes tipos de tumores fueron tratados en un fase 1 con escala de dosis para luego valorarse la respuesta al tratamiento tras 8 semanas, ¿no?, de infusión del mismo. Lo que se observó de forma muy interesante es que estos pacientes ya eran pretratados, ¿no? Muchos ya habían tenido diversos tratamientos de quimioterapia y claramente en la imagen vemos cómo los tumores llegan a reducirse en algunos casos de forma significativa, pero algo que llamó la atención es que cuando se hacía la reevaluación, en algunos de ellos lo que se apreciaba era un aumento del tamaño tumoral. Este fenómeno luego ha sido conocido como progresión inmune no confirmada. ¿Qué sucede? Como se produce el desacoplamiento de los receptores PD1 y PDL1, la actividad inflamatoria puede rodear al tumor y producir imágenes falsas como de que el tumor está aumentando de tamaño. Y cuando se analizaron estos tejidos, estas muestras, lo que se observó era que había abundante tejido inflamatorio y también infiltrado, principalmente los llamados TILs, linfocitos infiltrantes de tumor, y también reacciones de tipo granuloma, ¿no? Y cuando ya pasaba el tiempo, el tumor nuevamente regresaba al tamaño que realmente tenía, lo que evidenciaba la respuesta a la terapia. Y lo que también se observó es que se correlacionaba la proporción de pacientes con respuesta objetiva siempre en cuando tenían el PDL1 positivo. Luego se han ido desarrollando diferentes medicamentos, dentro de ellos el nivolumab, que es un anti-PD1, que demostró beneficio en tratamiento de cáncer de pulmón, pero del tipo célula no pequeña. En este caso lo que ustedes están viendo son curvas de Kaplan-Meier que usamos los oncólogos para demostrar el beneficio en supervivencia global de los pacientes. Si los pacientes viven más, entonces la gráfica está más superior. Vemos aquí la gráfica de color azul celeste para nivolumab y por debajo la curva de docetaxel. Es decir, nivolumab supera en supervivencia a docetaxel para pacientes que ya habían sido tratados previamente. Y otra cosa que se observó, como ven en la gráfica de la derecha, es que las respuestas a estos medicamentos eran mucho mayores. Vemos como
se prolongaban en el tiempo, en el número de semanas, a diferencia de la quimioterapia, que sus respuestas eran bastante cortas, ¿no? Y esto se ha ido estudiando, se comenzó a hacer en diferentes tipos de pacientes, hasta que se abrió paso otro medicamento nuevo, como es el pembrolizumab. El pembrolizumab fue una revolución en la oncología, porque imagínense que ustedes tienen un paciente con cáncer de pulmón, con metástasis en hueso, con metástasis en ganglios, con metástasis en el pulmón, en los dos lados, y le digan al paciente, ¿sabe qué, señor? Ya no va a recibir quimioterapia, va a recibir solamente un medicamento que es inmunoterapia y se llama pembrolizumab. Y lo va a recibir por vía intravenosa durante 30 minutos y luego se va a su casa. Entonces, lo que se observó en este estudio es que se podían tratar pacientes con cáncer de pulmón metastásico únicamente con inmunoterapia, y lo compararon contra la mejor quimioterapia que había o que teníamos disponible. Y miren la gráfica acá en la derecha, la supervivencia es mejor, claramente supera la quimioterapia. Y esto ha sido corroborado para pacientes principalmente que expresan, ¿se acuerdan como les comenté en el gráfico inicial que les mostraba? Aquellos que tienen un PDL1 alto, ¿no? Se ha visto que aquellos que tienen un PDL1 por encima del 50% tienen los mejores resultados. Entonces, posteriormente, con el tiempo, se ha visto si se podían potenciar las estrategias de tratamiento asociando las terapias, ¿no? En este caso, asociar el bloqueo tanto de PD1 y PDL1, como también bloquear CTLA4. Como vimos, CTLA4 también era una molécula supresora del linfocito T. Y es así que comenzaron las combinaciones, y esta es una combinación que se usó para cáncer de pulmón. Asociaron un anti-PD1 con un anti-CTLA4, que es el ipilimumab. Y vemos aquí claramente el beneficio para los pacientes en aquellos tratados con la combinación, o sea, bloquear el mecanismo tanto para PD1 y CTLA4. Miren la diferencia en las curvas de 68% versus un 25%, ¿no? Al año, comparación al año de tratamiento. Pero también se probó usar solamente ipilimumab como único medicamento, y donde tuvo su primera prueba de fuego fue en el melanoma metastásico. Recordemos, el melanoma metastásico es una neoplasia muy agresiva porque tiene mucha capacidad de replicación y de migración a diferentes órganos, sobre todo al sistema nervioso central. Entonces, cuando compararon el ipilimumab con unas vacunas, en este caso la GP100, claramente se vio un beneficio para los pacientes que recibieron ipilimumab. Pero también en melanoma se ha estudiado la combinación y se ha visto que incluso es favorable para pacientes que tienen también afectación en el sistema nervioso central. Vean cómo la supervivencia mejora, incluso para pacientes con metástasis cerebrales. O sea que antes, pues, a un paciente con melanoma y avanzado, metastásico y con enfermedad en el cerebro, era muy imposible de ofrecer alguna terapia efectiva, ¿no? Esto ahora ya es una realidad. Los pacientes viven 3, 4 años, ¿no? Con melanoma metastásico, y pues es una excelente oportunidad y una alternativa de tratamiento ahora para los pacientes. Si me preguntan si estas terapias están disponibles en el Perú, pues solamente las tenemos en la forma privada, ¿no? Algún momento esperamos que el gobierno ya comience. Ya me parece que ya para primera línea en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas se están comenzando a ofrecer a estos pacientes. Pero también les comenté en la gráfica inicial que aquellos pacientes que tenían déficit en los genes reparadores podrían beneficiarse. En el estudio de la doctora Topalian, que les mencioné, que era un fase 1, muchos pacientes con cáncer de colon respondieron al tratamiento, ¿no? Y esta gráfica, que es una gráfica de cascada, vemos cómo los pacientes con cáncer de recto que tenían deficiencia en los genes de reparadores tenían respuestas, es decir, había disminución en el tamaño tumoral en aquellos tratados con anti-PD1. Así que se observó y actualmente se ha aprobado la inmunoterapia para pacientes con cáncer de colon que tienen déficit en los genes reparadores. Sin embargo, la inmunoterapia no está exenta de efectos adversos, ¿no?
pueden producirse efectos adversos tanto a nivel dermatológico como aparición de rash, prurito. Puede haber diarrea por inmunoterapia y curiosamente esta diarrea se trata con corticoides, no se trata con antibióticos. Y de lo más frecuentemente observado están las endocrinopatías, con la aparición de fenómenos de hipotiroidismo principalmente. Y un efecto adverso curioso también que presentan los pacientes es los fenómenos de hipofisitis, ¿no? Donde también puede verse una serie de alteraciones endocrinológicas, disminución del cortisol, disminución del sodio, etc. A nivel hepático también puede haber elevación de las transaminasas. Uno de los fenómenos temidos, sí, en la inmunoterapia es la neumonitis, porque puede comprometer la calidad de vida del paciente, incluso la vida, si es que llega a tener cuadros de hipoxemia. Y la neuropatía periférica, que no es tan llamativa como con la quimioterapia. Pero definitivamente el perfil de la inmunoterapia es mucho mejor que con la quimioterapia, ¿no? Los pacientes no te les cae el cabello, no tienen náuseas y vómitos, así que es mucho más favorable. Por ejemplo, aquí ven una imagen de una mujer con cáncer de pulmón de tipo adenocarcinoma que fue tratada con nivolumab y que posteriormente tiene lesiones en el PET-CT, a lo cual se observó que estas lesiones correspondían a un fenómeno de neumonitis, ¿no? ¿Qué se hizo? Se le dio tratamiento con corticoides y la paciente mejoró. No había progresado su enfermedad. Todo lo contrario, después de que resolvió el problema de neumonitis, lo que se observó fue una respuesta importante de la enfermedad oncológica. Pero, sin embargo, la inmunoterapia no funciona en todos los pacientes, ¿no? Se ha visto que casi un tercio de ellos únicamente responden a inmunoterapia, y esto se debe a que, acá como vemos, un paciente con una gran masa tumoral, la inmunoterapia no necesariamente funciona porque los pacientes pueden tener otras mutaciones que favorezcan la aparición de resistencia a inmunoterapia, ¿no? Vemos acá la lesión aumentó más tras 4 ciclos de tratamiento con el novedoso fármaco de pembrolizumab. Incluso el paciente fue sometido a una desobstrucción por tumor en uno de los bronquios. Y es así que hablamos de que hay resistencias a estos tratamientos también. Según el tiempo, pueden ser resistencias primarias o secundarias, y según el mecanismo implicado, resistencias intrínsecas o extrínsecas. ¿Por qué? Porque hay mecanismos para evadir también el sistema inmune y que son usados para evadir la inmunoterapia. Ya mencioné algunos de ellos como las células supresoras de linfocitos como las T-Rex, las células derivadas mieloides. También pueden existir citoquinas inmunosupresoras que inhiben a los linfocitos T, como son interleuquina 10, la indeoleamina desoxigenasa, dioxigenasa, y el factor de crecimiento transformante beta. Aquí, por ejemplo, hay una característica importante cuando les hablaba en la primera gráfica, ¿no? ¿Qué pasa si el neoantígeno no es presentado de forma efectiva? Una presentación defectuosa de los antígenos tumorales, ¿no? Esto lleva a una baja expresión de MHC1. Entonces, lo que se ha observado en los pacientes que han fallado a los tratamientos de inmunoterapia son diversos mecanismos vistos con la experiencia ya acumulada, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que tenían altos valores de PDL1, lo que les digo, ¿no? Si usted tiene un PDL1 en 50 va a responder muy bien a su tumor. Lo que se veía son linfocitos T exhaustos, es decir, que no llegaban a activarse, que no liberaban ni citoquinas ni nada, y también presencia de receptores inhibidores coexpresados con PDL1. Y ahí estaban los famosos LAG3, TIM3, que ya tienen algunos fármacos en desarrollo, pero hay otros más, como TIGIT, VISTA y BTLA. Y también el radio disminuido de TILs con relación a los T-Rex y a las células derivadas mieloides. Ahora, cuando los pacientes eran tratados con la terapia de combinación, tanto de inhibidores de PDL1 y CTLA4, lo que se ha observado como mecanismos de resistencia son la pérdida de neoantígenos, la presencia de mutaciones en vías de señalización como JAK1 y 2 y IFNGR1-2, y también la activación de una vía aberrante que se aprecia mucho en oncología, que es la vía del WNT o la vía de Wnt betacatenina. Cuando esta vía falla, se acumula betacatenina en las células y esta puede inducir a proliferación celular. También existen otras alteraciones, como son la mutación de pérdida de función en genes remodeladores de la cromatina, que sensibilizan a la respuesta con los anticuerpos bloqueantes inmunes. Y la pérdida de ARID1A lleva también a un incremento de inestabilidad microsatelital, ¿no? Interesante porque ARID1A
es un gen que puede estar mutado en línea germinal. Y bueno, las estrategias que se han ido desarrollando son el desarrollo de asociar inmunoterapia con terapia antiangiogénica, ¿no? En este estudio hecho en cáncer de pulmón, el IMpower 150 se asociaba antiangiogénico a inmunoterapia y lo que se observaba era una mejoría en la respuesta y en la supervivencia libre de progresión. Lo que hace el VEGF, el factor de crecimiento del endotelio vascular, es favorecer la proliferación de T-Rex. Entonces, quizás si bloqueamos VEGF no va a suceder esto mucho. Y lo otro es la estimulación de los macrófagos asociados de tumor y la expansión de las células derivadas mieloides. Así que se ha comenzado a testear la combinación, solamente para ponerles un ejemplo, de inmunoterapia asociada a quimioterapia también, con el fin de favorecer la liberación de neoantígenos como respuesta a la exposición a quimioterapia para que con mayor presencia de neoantígenos la inmunoterapia pueda ser más efectiva. Y esto ha llevado a que actualmente los pacientes que no necesariamente tienen un PDL1 alto puedan ser tratadas con la combinación de quimioterapia e inmunoterapia. Esto, por ejemplo, es el estudio en cáncer de pulmón Keynote 021, pero hay otros más que han testeado esta combinación. Vemos acá, por ejemplo, las tasas de respuesta, 55% para la combinación de inmunoterapia, pues pembrolizumab, asociando quimioterapia, carboplatino, pemetrexed versus solamente quimioterapia. Y la radioterapia también parece que puede ayudarnos en el tratamiento con la inmunoterapia, ¿no? Sabemos que las radiaciones ionizantes pueden estimular también a las células inflamatorias. Y de esta forma, lo que se ha observado es que puede haber un efecto abscopal con la radiación. Es decir, cuando uno irradia un punto en el cuerpo, esto puede favorecer a que haya un efecto radiosensibilizante en un punto al resto del cuerpo. Y cuando uno administra inmunoterapia, la respuesta puede verse en diferentes puntos, no necesariamente en el punto donde ha sido radiado, ¿no? O sea, hay estudios que se están haciendo en donde la terapia de radiación va combinándose con inmunoterapia y se ve mejores resultados. Y bueno, esto es lo final que les quería comentar de la terapia de CAR-T-cell. Ya les comenté un poco de cómo se usan las células del sistema inmune y las células portadoras de un receptor de antígeno quimérico. Se ha visto resultados favorables en leucemias y en linfomas, ¿no? Y acá vemos un poco la gráfica. La máquina se extraen las células del paciente, luego se separan los linfocitos, se les estimula la aparición de un receptor de antígeno quimérico y luego estas células son reinfundidas para unirse a un antígeno específico como es C19 y de esta forma esa célula tumoral es destruida, ¿no? Porque es reconocida por el linfocito T. Otra cosa que se está hablando mucho en el tema de inmunoterapia es cómo el microbioma intestinal influye en la respuesta a la inmunoterapia. Y lo que se ha visto, por ejemplo, en los estudios es que aquellos pacientes que responden a inmunoterapia tienen una mayor diversidad de su microbioma comparado a aquellos que no responden. Por ejemplo, una de las familias de bacterias que se observó en mayor número fue la Ruminococcacea y la Faecalibacterium, ¿no? Y lo que se está viendo en el futuro es usar trasplantes de microbiota fecal humana a ratones sin gérmenes para poder predecir de que esa microbiota enriquecida va a favorecer el incremento en la respuesta a la inmunoterapia de estos animalitos, ¿no? En este caso, así se observó cuando se trasplantó microbiota de pacientes que habían respondido a inmunoterapia. Se usaron heces humanas y las pusieron en los ratones y vieron que los ratones que tenían esta microbiota humana de pacientes que habían respondido a inmunoterapia tenían también una mejor respuesta de su enfermedad. Entonces, como conclusiones, la inmunoncología aporta terapias innovadoras que impactan en la supervivencia de los pacientes con cáncer. Hemos visto el desarrollo que ha tenido principalmente en melanoma, principalmente en cáncer de pulmón de célula pequeña, y el desarrollo también en otros tipos de tumores que van apareciendo en el tiempo, como cáncer de riñón, como cáncer de vejiga, ahora cáncer de mama también.
el cáncer de cabeza y cuello. Sin embargo, no todos los pacientes van a responder a inmunoterapia. Eso también es muy importante saber, por los mecanismos de resistencia que pueden estar relacionados tanto a la célula tumoral como al microambiente tumoral. Y lo que se está haciendo ahora es las terapias de combinación, ¿no? Lo que se usa en Perú, pacientes, se tratan aquí pacientes con inmunoterapia y asociando también quimioterapia. Muchos de los esquemas combinan quimioterapia con inmunoterapia y solo algunos casos con expresión alta de PDL1 o lo que les comenté en el primer slide, aquellos que tienen déficit en los genes reparadores del ADN o aquellos que tengan un TMB alto, el Tumoral Mutational Burden alto, también podrían ser únicamente tributarios solo de inmunoterapia. Bueno, y con esto termino mi participación. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, bueno, encantado de tratar de responderle. Bien, agradecemos la exposición del doctor Oliver Rúa. Es que no me equivoco, aquí había una pregunta. ¿Los carcinógenos generarían mutaciones somáticas? Creo que eso sí lo comentó, ¿verdad? Sí, los carcinógenos crean mutaciones somáticas. De esta forma, una persona que no tiene un marcador, que no tiene una mutación germinal, puede ser un cáncer a lo largo de su vida, ¿no? Porque se expuso a carcinógenos o hizo mutaciones que conllevaron a la aparición de un tumor. En este caso, la persona va a tener un tumor con mutaciones somáticas, porque están solo dentro del tumor. Bien, acá hay dos preguntas más. Una de Gustavo Vázquez que menciona, doctor, buenas noches. Muchas gracias por su ponencia. Una pregunta. En el Perú, en la población en general para cáncer de mama, ¿se está utilizando o es frecuente utilizar inmunoterapia como trastuzumab o pertuzumab o los inhibidores de PARP o los de P3K? ¿O solo el tratamiento de radioterapia, quimioterapia convencionales, ya que estos tratamientos son costosos? Claro, lo que pasa es que hay que definir un poco los términos, ¿no? Hablar de terapia biológica podría también incluir la terapia de la inmunoterapia, ¿no? Que es una terapia biológica. Pero en el caso de si nos restringimos solo a la inmunoterapia como estimulación como estímulo a la respuesta inmune adecuada, nos circunscribimos a estos inhibidores de checkpoint. En cáncer de mama hay estudios ya de inhibidores de checkpoint, sobre todo para pacientes que tienen cáncer de mama triple negativo. Es decir, pacientes que ya no van a tener la opción de unas terapias dirigidas, se están haciendo estudios en cáncer de mama metastásico para usar inhibidores de checkpoint y también para combinarnos con inhibidores PARP. Pero recuerden que los inhibidores PARP principalmente se usan en pacientes que tienen mutaciones en el gen BRCA, ¿no? Las mutaciones en el gen BRCA, en el gen BRCA, son mutaciones que responden mucho mejor cuando se usan inhibidores PARP, porque por un lado está bloqueada la reparación de recombinación homóloga y por otro lado uno incide en otro daño más, que es en la reparación de cadenas separadas del ADN. Entonces, cuando tú juntas el daño que tiene esa célula con el inhibidor, con la mutación BRCA, ya tiene un daño en la recombinación. Y tú le metes otro golpe con el bloqueo del inhibidor PARP, la célula entra en un caos que se llama letalidad sintética. Entonces, cuando se produce el fenómeno de letalidad sintética, la célula pues, se muere, ¿no? Se produce la muerte celular. Trastuzumab es usado en cáncer de mama HER2 positivo, porque va dirigido directamente a la expresión del receptor HER2. Entonces, lo que hace trastuzumab es evita que el receptor HER2 se active por dimerización. O sea, el receptor se activa cuando se dimeriza. Entonces, trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea esa dimerización. Por lo tanto, al no dimerizarse, no se activa el receptor, no se fosforila y no se activa la señal downstream. Bien, acá hay una última pregunta de Roberto Vilches. ¿Con qué marcadores tumorales séricos podríamos monitorear el cáncer de pulmón después de una inmunoterapia? Bueno, no existen marcadores séricos, no existen, ¿no? De hecho,
el cáncer de pulmón no se suele monitorizar con marcadores. Ahora, hablando específicamente de inmunoterapia, lo que uno podría hacer es quizás dosar linfocitos infiltrantes de tumor. Eso sí se está explorando, ¿no? Es decir, si tú has desbloqueado la respuesta inmune, ¿qué tantos linfocitos se han activado? Esto, por ejemplo, esto sí se ha observado, pero en pieza tumoral, ¿no? En pieza tumoral vieron que los pacientes que más respondían a inmunoterapia son los que tenían más linfocitos infiltrantes de tumor. Entonces, en el futuro, quizás si se pudiesen dosar esos linfocitos, sería una forma de predecir, no, este paciente está respondiendo bien, no, este no, ¿no? Pero no está disponible esa técnica. Existen otros dosajes en sangre de mutaciones, pero no asociados a los inhibidores de checkpoint, ¿no? Que son determinaciones de mutaciones de RAS, determinaciones de mutaciones en otros genes como el gen EGFR, ¿no? Ahí sí se hace en sangre, pero hablar específicamente de inmunoterapia no.